Érase una vez unas manos, y otras, y otras, y otras, manos maduras, jóvenes, suaves, fuertes, manos que se fueron para no volver. Pero todas tenían algo en común, a todas les gustaba jugar con la arcilla. ¿Qué es la arcilla?, se preguntarán muchos al oír este nombre. Arcilla es tierra, es barro, es aquello con lo que Dios hizo al hombre y a la mujer, y es eso con lo que el hombre hizo el cacharro que al acercarse al fuego se convirtió en cerámica y todos pudimos comer, beber, guardar alimentos y cocinar. Y la mujer y el hombre hicieron ídolos y todos pudimos rezar. Se inventó la escritura y lo hicimos sobre arcilla. Con el barro hicieron ladrillos y construyeron casas humildes, fábricas y grandes palacios. La arcilla hizo al hombre y a la mujer y aprendió con ellos. Se fue extendiendo por todos los lugares, llegó a las montañas, cruzó los ríos y navegó los mares. Y desde que apareció ese primer cacharro hecho de arcilla, la cerámica nunca se ha separado del hombre y de la mujer. Allá donde iban les acompañaba y se transformaba con ellos. Cada cultura la modelaba a su antojo, la decoraba con colores y la llenaba de bellos dibujos. Y gracias a la cerámica hoy conocemos más sobre la antigüedad. Y el hombre llegó a la luna y en los cohetes había piezas de cerámica. La cerámica es tierra, pero para transformar la tierra se necesita agua. Agua y unas manos que quieran jugar con ella, que quieran acariciarla como acarician a un niño, manos pacientes que quieran tratarla bien, dándole agua cuando tiene sed, secándola cuando está mojada o poniéndola al sol cuando tiene frío. Manos cariñosas que sepan modelarla, que quieran hacer de ella algo mejor y que sean pacientes, muy, muy pacientes hasta conseguir llegar al final. La cerámica es tierra y es agua, y cuando esta mezcla se junta con el fuego, la fiesta está al completo. El fuego, qué gran elemento, pero el fuego necesita aire para poder arder. Y es entonces cuando llega la magia. El agua desaparece y la dulce y plástica arcilla se transforma en objeto fuerte y rígido. Igual que un mago saca de su chistera un conejo, el ceramista saca del horno un objeto único, con otro color, que brilla y perdurará siglo tras siglo. La tierra, el agua, las manos, nuestras manos, el aire y el fuego, todos juntos hicieron el milagro.